Hola amigos del canal, hoy día es día de entrevista. Vamos a ver el siguiente video. ¿Cómo están? Yo soy Alex Moreira, fonoaudiólogo del Centro de Orientación Auditiva de Santiago de Chile. Hoy día vamos a tener una entrevista con Mariana Medel, fonoaudióloga, y vamos a hablar acerca del procesamiento auditivo central. Para eso le hemos preparado varias preguntas para resolver ciertas dudas que podemos tener. Veamos en el video la entrevista. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte que nos dé esta entrevista y la consulta primera es un poquito que nos cuentes acerca de tu experiencia profesional. Sí, claro. Mira, yo me dedico al área de audiología. Si bien yo soy fonoaudióloga, mi camino se derivó hacia la audiología y dentro de la audiología específicamente me estoy dedicando al procesamiento auditivo, que es un área que en realidad me apasiona totalmente. Esa área la descubrí hace aproximadamente unos 6 años atrás cuando tomé un curso de extensión de la Universidad de Chile con Adrián Fuente, que es un gran referente en procesamiento auditivo aquí en Chile. Y me empecé a dar cuenta de que si bien hay mucha batería de evaluación, de intervención no había mucho. Así que tomé un curso por 2 años y medio más o menos en Brasil no es una especialización, es como una pasantía que hice, pero desde la fecha, hace como 4 años que no he parado de estudiar esto. Gracias Mariana. Bueno, nosotros hemos preparado un par de preguntas para ti. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es procesamiento auditivo central? Mira, procesamiento auditivo central, en términos muy, muy simples, es cómo el cerebro procesa la información que entra por el oído. Cómo codificamos, cómo se decodifica la información de tipo auditiva. Eso es lo importante. Y en este concepto que tú nos das acerca de la identificación de los sonidos, ¿qué es un trastorno o un desorden en procesamiento auditivo central? Bueno, un trastorno de procesamiento auditivo se entiende como cualquier dificultad que puede presentar el paciente en alguna de las habilidades auditivas. Las habilidades auditivas, tenemos varias habilidades auditivas, como atención auditiva, localización y lateralización del sonido, discriminación auditiva, desempeño auditivo con señales acústicas rivales, reconocimiento de patrones auditivos, síntesis e integración auditiva y los aspectos temporales de la audición. Todo esto juega un papel importante al momento de entender la información, de decodificar la información. Entonces, el déficit en el procesamiento auditivo involucra cualquier problema que exista en una o varias de las habilidades auditivas que te puede perjudicar en la recepción del mensaje. Y Mariana, según esto que tú nos has dicho anteriormente, ¿qué características uno puede observar en pacientes que presentan desorden o trastorno de procesamiento auditivo central? Las características que podemos observar en las personas que tienen déficit o dificultad en el procesamiento auditivo son bien características. Son personas que utilizan esa muletilla del qué, a, y cuando tú no las repites, al rato te responden. O sea, tienen un tiempo de respuesta, requieren de un tiempo de respuesta superior a una persona que no presenta un problema en el procesamiento auditivo. A la adquisición de un segundo idioma se les dificulta. La entonación, el ritmo, no pueden seguir las canciones. Muchas veces la queja de los pacientes es como, yo no puedo seguir el ritmo de las canciones. Lo otro, que es muy característico, son pacientes que frente a situaciones de ruido ambiental no logran discriminar el mensaje que se les está entregando. Entonces, pueden estar en una reunión con mucha gente y no logran entender el mensaje que le están diciendo al interlocutor, ¿ya?
O simplemente puede ser cuando, si tú te das cuenta, en una sala de clase hay muchos niños, cuando estábamos en presencial, hay muchos niños en la sala de clase. Entonces, si ese niño está sentado en la última fila y hay mucho ruido de fondo por sus compañeros, difícilmente va a lograr captar el mensaje que está diciendo la profesora. También se presenta problemas para localizar la fuente sonora y por último tienen dificultades para recordar la información que es de tipo oral, lo que puede conllevar, lo que puede llevar a problemas de futuros de aprendizaje. Muchas gracias, Mariana. Y en este caso que tú nombrabas las características que podemos observar en pacientes con desorden de procesamiento auditivo central, ¿siempre esto está relacionado a una audición normal o los pacientes también con procesamiento pueden tener pérdida auditiva? Normalmente, la evaluación de procesamiento auditivo se hace en personas con audición normal. Pero en la actualidad se están haciendo muchas investigaciones en pacientes que tienen algún grado de hipoacusia. Ahora, ¿cuánto grado de hipoacusia? No más allá de una hipoacusia de 50 decibeles. ¿Y por qué 50 decibeles? Porque las pruebas que se aplican en procesamiento auditivo por lo general se colocan a 50 decibeles sobre PTP. Entonces, si estamos hablando que un paciente tiene una pérdida auditiva de 50 decibeles y yo le pongo el audiómetro a 50 decibeles más, estamos hablando de que yo estoy tirando una prueba a 100 decibeles. Y 100 decibeles puede ocasionar, si el paciente está reclutando, puede ocasionar una molestia auditiva para el paciente. Entonces, tengo que tener ese punto a considerar muy importante. Ahora, si es un paciente normal, perfecto. Puedes evaluar sobre los 7 años, puedes evaluar a un paciente. En este caso, viendo las características de un sujeto y con todos los datos, ¿qué prueba o qué batería ustedes ocupan para evaluar procesamiento auditivo central y realizar un diagnóstico? Dentro de la batería que nosotros utilizamos para evaluar el desorden del procesamiento auditivo o el trastorno del procesamiento auditivo, consiste básicamente en baterías en que evalúa cada estación de relevo de la vía auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que tener pruebas que evalúen la interacción binaural, que está a nivel de tronco encefálico, o sea que está aquí abajito, ¿ya? Tengo también que tener pruebas que evalúen la integración binaural, que es a través de pruebas dicóticas. También tengo que tener pruebas que evalúen aspectos temporales de la audición, y estos aspectos temporales de la audición son importantísimos. Si bien son no verbales, porque existen pruebas verbales y no verbales, son pruebas no verbales, pero que me entregan una información importante al momento de saber si el paciente tiene problemas de lenguaje, de habla o de lenguaje, ¿ya? Entonces, tenemos pruebas que es el Masking Level Difference, que evalúa interacción binaural. Tenemos Pitch Pattern Sequency y Direction Pattern Sequency, que evalúan aspectos temporales de la audición. Tenemos también dentro de los aspectos temporales de la audición el RGDT, Random Gap Detection, y el HIN. Y las pruebas que me encantan a mí son las pruebas dicóticas, que yo utilizo de dígitos dicóticos y de palabras dicóticas. Y las otras pruebas importantes son las pruebas de habla en ruido y las pruebas de habla distorsionada. Las pruebas de habla filtrada también, las pruebas de habla comprimida. Tengo toda una batería que yo la adquirí en Auditech y a través de esas baterías que ya están normadas, yo las utilizo en la clínica y voy viendo de acuerdo a la característica del paciente y de acuerdo a la edad del paciente, cuál es la prueba que yo voy a aplicar en el paciente. Mariana, y en este caso que tú nos comentas que hay varias pruebas o varias baterías para evaluar desorden de procesamiento auditivo, ¿cuánto es la duración para realizar una evaluación? La duración de la aplicación de las pruebas, la verdad, es bastante larga. Yo me tomo mi tiempo, y es verdad. Yo
entre pacientes tengo 2 horas, pero no es que estén las 2 horas el paciente en evaluación. Hago primero la anamnesis y voy pasando las pruebas a medida que voy viendo cómo va rindiendo el paciente. Si el paciente tiene un déficit atencional de base, obviamente yo no le puedo pasar todas las pruebas en una sesión y tengo que citarlo quizás 2 sesiones y algunas veces 3 sesiones. Pero pacientes adultos que llegan a la consulta, por lo general son muy colaboradores y me he demorado entre 1 hora y media a 2 horas en pasar las pruebas. También nos tomamos descanso y después seguimos evaluando y no hemos demorado hasta 2 horas en la evaluación. Y Mariana, y viendo esto del tiempo de duración de evaluación, ¿qué factores determinan el proceso de evaluación? O sea, me refiero a la edad, al tiempo de duración o si esto se parcela. ¿Cómo se hace esa modalidad? Mira, las baterías de evaluación, lo recomendable es aplicarlo a pacientes que son mayores de 7 años por una cosa de un proceso madurativo de la vía auditiva. No se recomienda antes. Ahora, esto no quiere decir que uno no pueda intervenir al paciente antes de los 7 años. Lo que no puedo es dar un diagnóstico antes de los 7 años. Mi sugerencia es que si encuentran un paciente que sospechan que tiene un problema, un desorden, un trastorno en el procesamiento auditivo, lo pueden intervenir antes de los 7 años. Pero el diagnóstico en sí, las pruebas están hechas para pacientes sobre los 7 años. ¿Y cuáles son las condiciones? La verdad es que como cualquier prueba tienen que, ojalá, venir lo más despierto posible, haber dormido la cantidad suficiente de horas. No importa si se aplica en la mañana o en la tarde, pero sí que no venga cansado, porque la alta carga cognitiva de las pruebas puede perjudicar el rendimiento de las pruebas si es que el paciente llega muy cansado. Pero básicamente son los mismos requisitos que requiere cualquier evaluación de tipo fonoaudiológico. Aprovechando esto, te consulto lo siguiente también, Mariana. ¿Estos trastornos son específicos en niños y adolescentes o también se pueden presentar en adultos? No es un trastorno específico de jóvenes y niños. Tengo pacientes que son adultos mayores y la mayor queja de los adultos mayores es que si bien van con sus aparatos, ¿cierto? Con sus audífonos, no logran discriminar bien. Y ahí es donde yo estoy convencidísima que frente a la entrega de un audífono tiene que ir de la mano un programa de estimulación del procesamiento auditivo. ¿Por qué? Porque la persona tiene que aprender a escuchar nuevamente con un aparato que él no estaba acostumbrado, él o ella no estaba acostumbrado a escuchar de esa manera. Por lo tanto, es una nueva manera de aprender a escuchar. Yo siempre le digo a los fonoaudiólogos que están interesados en procesamiento auditivo que podemos prestar un servicio a las municipalidades, a los lugares donde venden audífonos, a los hospitales, a los centros de adultos mayores, en donde podemos hacer un programa de estimulación auditiva y que es muy simple porque se requiere solamente de un computador y de unos buenos fonos. O sea, y de verdad créeme que les va a cambiar la vida a estos pacientes. Nos ha respondido bastantes dudas. Ahora, tengo otra duda que quisiera consultarte acerca de que si es posible evaluar o intervenir a pacientes que presentan pérdida unilateral. Sí, fíjate que los pacientes con una hipoacusia unilateral sí podríamos hacer primero la evaluación, porque como estamos frente al audiómetro, nosotros podemos manipular las unidades. Y dentro del programa de estimulación tendríamos que hacerlo también con el audiómetro. Quizás ya no nos serviría el computador, pero sí podríamos hacerlo con el audiómetro y con las condiciones necesarias para que la hipoacusia unilateral no interfiera en el rendimiento del paciente. Muchas gracias, Mariana, por esa respuesta. Ahora, volviendo un poquito atrás en el tema de los adultos, ¿cómo uno podría detectar alteraciones de procesamiento auditivo en el adulto sobre 65 años?
Mira, en el adulto mayor ocurre un suceso que cuando hablamos de presbiacusia, siempre nosotros nos referimos a la presbiacusia de tipo sensorial, ¿cierto? Pero aquí yo ocupo un término que es presbiacusia de tipo central, porque es cómo se está procesando la información. Y ahora, ¿qué pasa? En los adultos mayores ocurre que hay factores que dificultan la percepción del habla, como son la memoria de trabajo, la percepción del habla, las funciones ejecutivas, la atención, todos esos factores cognitivos van a repercutir en que el paciente pueda no recepcionar bien el mensaje. Todo se enlentece en el adulto mayor. Por eso es importante el programa de estimulación para generar más redes sinápticas y que el paciente pueda procesar de manera más rápida, porque inevitablemente con el tiempo vamos perdiendo neuronas. La vía auditiva se va haciendo más lenta, es inevitable, es una condición que todos vamos a llegar. Es como la presbicie, ¿ya? Entonces nosotros cuando hablamos del adulto mayor nos referimos al término de oído cognitivo, ¿ya? Porque está asociada a áreas corticales asociativas. Entonces no es solamente el escuchar, sino que es mucho más allá que un simple escuchar. Bueno, ya hemos resuelto varias dudas acerca del proceso de evaluación o cómo detectar algunas personas que podrían tener desorden de procesamiento auditivo central. Ahora también me gustaría consultarte, Mariana, cómo es el tratamiento para el PAC. Si me podrías explicar un poquito acerca de esto. Bueno, el tratamiento consiste en 12 sesiones inicialmente, en que el paciente acude a la consulta una vez a la semana, ¿ya? Y se trabajan los aspectos que salieron descendidos en la evaluación. La duración de la sesión, en mi caso, yo hago 1 hora reloj. Ahora, ¿qué pasa? En Brasil tienen un método de trabajar que quizás no es malo, que trabajan todas las habilidades un poquito, ¿ya? Y lo distribuyen de tal forma en que todas las semanas van trabajando las habilidades y van aumentando el nivel de complejidad. No es malo. En algunos pacientes me ha resultado y en otros pacientes que han tenido, no sé, una habilidad o 2 habilidades descendidas, obviamente yo no voy a ponerme a trabajar todas las habilidades porque no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero hay pacientes en que tienen casi todas las habilidades descendidas y ahí el programa sirve, pero calza perfecto en que se trabajan todas las habilidades sesión a sesión, aumentando el grado de complejidad, porque eso es lo que yo quiero. Cuando tú aumentas el grado de complejidad, tú vas creando un nuevo conocimiento. Si tú no aumentas el grado de complejidad, no se instaura un nuevo aprendizaje. Aprovechando esto que nos has comentado un poquito del adulto, hay un término que es dificultad de escucha. ¿Nos podrías explicar un poquito a qué se refiere esto? Mira, actualmente hablamos de dificultades de escucha y que me hace total sentido. ¿Por qué? Las dificultades de escucha te está permitiendo que exista un trastorno en el procesamiento auditivo, pero que puede coexistir con alguna otra patología. Puede coexistir con un trastorno de lenguaje, con una dislexia, con déficit atencional. Entonces, dificultades de escucha es este problema en el procesamiento de la información, pero que puede coexistir con otra patología. Y Mariana, ya no es una pregunta, sino que es que si nos puedes dar algunas recomendaciones, tanto como para profesionales como para padres, acerca del trastorno de procesamiento o el desorden de procesamiento auditivo central. Yo les hago la invitación de que se animen a trabajar en procesamiento auditivo. Es un área en que necesitamos que muchos colegas se integren y se amiguen con este concepto. No es difícil, de verdad, no tengan miedo. Por lo tanto, la invitación es que se atrevan
a trabajar el procesamiento auditivo. Es un área interesante que involucra, si bien audiología, pero involucra lenguaje, que es lo que nosotros, por lo que nosotros entramos a estudiar fonoaudiología, o muchos de nosotros entramos por habla, lenguaje. Entonces, es tan apasionante porque mezcla esas dos disciplinas y las hace una, y el más beneficiado es el paciente. Un consejo que le doy a los padres o tutores de los niños que están en etapa escolar, primero básico, y que les cuesta el proceso de la lectoescritura o del aprendizaje, les recomiendo que evalúen a su hijo, les hagan unas pruebas de evaluación de procesamiento auditivo para descartar que no exista un problema en las habilidades auditivas que esté interfiriendo en el aprendizaje de su hijo, hija o de quien se haga cargo, ¿ya? Porque previniendo, siempre es mejor prevenir que curar. Haciendo un buen programa de estimulación, puede mejorar el rendimiento académico. Siempre piensen que un niño que tiene un problema en el procesamiento auditivo va a tener problemas en la recepción de la información. Por lo tanto, los dictados, la comprensión lectora, incluso la comprensión del cálculo matemático se le va a dificultar porque todo es por entrada de la vía auditiva. Entonces, tenemos que tener claro si presentan problemas o no presentan problemas, porque si presentan problemas podemos hacer adecuaciones curriculares y un buen programa de estimulación. Junto, si tiene problemas de lenguaje, junto con otro fonoaudiólogo que trabaje el área de lenguaje, hacer un programa multidisciplinario, todos trabajando por el bien de ese niño. Y cualquier duda o consulta que tenga cualquiera de los que está escuchando este video, me puede escribir a mi mail mmedelp@gmail.com, o me puede ubicar en la consulta de Otopet que trabajamos la doctora Der, Sofía Bravo, otros profesionales que también se dedican al área audiológica y que quedan en Antonio Varas 303, oficina 710, frente al Hospital Calvo Maquena. Gracias. Bueno, amigos del canal, hemos terminado el video y lo primero es agradecer a Mariana por haber dado la entrevista. Y lo segundo es que recuerden el correo de Mariana para enviar si tienen alguna duda. Y también, en el caso de nosotros como Centro de Orientación Auditiva, recuerden, soy Alex Moreira, fonoaudiólogo fundador, y nuestro correo coragirens@gmail.com. Nos estamos viendo, que tengan buen día. Hasta luego.